Hola de nuevo, Fátima. Muy buenas tardes. Ha estado muy calladita la primera parte del programa. Está aprendiendo, Está aprendiendo, escuchando. Vale, bueno, entonces no te digo nada. Vamos a hablar contigo, bueno, entre otras cosas porque eres una persona que está altamente especializada en este tema como directora web de La Opinión de Málaga y que luchas con ello todos los días, que disfrutas con ello y supongo que te enfadarás con ello, ¿no? Porque la versión digital de un periódico da muchos dolores de cabeza, da muchas satisfacciones. ¿Tú qué crees? ¿Que las dos partes da mucho trabajo, da poco? Pues la verdad es que a día de hoy da muchas satisfacciones, pero efectivamente también muchos dolores de cabeza, porque como suele pasar, y yo me imagino que la gente que me esté escuchando y tenga vinculación con los medios digitales y demás, es posible que me dé la razón, porque al final la persona que está detrás del medio digital es como un hombre orquesta, o sea, tiene que saber hacer de todo. Entonces, de repente tienes que escribir, de repente tienes que tratar código, de repente tienes que editar imagen, editar vídeo, y entonces haces un poco de todo. Y bueno, y obviamente monitorizar todos los datos y todo el tema de bueno, pues ser toda la herramienta de marketing y análisis, porque esa es la gran ventaja que tiene online, ¿no? Que nos permite medirlo absolutamente todo. Con lo cual, algún dolor de cabeza también da, pero sobre todo desde el punto de vista de la integración de las redacciones. Es decir, cualquier medio digital, bueno, del sector editorial español, que tiene una cabecera con cierta importancia, bueno, pues se trasladó en su momento, allá por los años 90, ¿no? A lo que es la parte de online. Y claro, había dos grupos siempre, ¿no? Estaban los periodistas de toda la vida, el periodista romántico de la gabardina, ¿no? Como digo yo. Que obviamente, pues además generalmente con horario de tarde, ¿no? Como digo, porque claro, la edición del periódico pues terminaba, era por la tarde, noche, ¿no? Y ahora está y bueno, aquello que se crea una web, de repente la web empieza a andar sola, pero generalmente la persona que llevaba esa web, pues eran como dos empresas totalmente diferentes. O sea, no tenía nada que ver un periódico con un periódico de papel con toda la parte de la edición digital. Sí, pasa lo mismo que ocurrió con las empresas de diseño y las de desarrollo de páginas, que al final se mezclaron ambas empresas, pero había, digamos, una cierta invasión de una en la otra. Efectivamente. Llegaba una gente que decía que, bueno, que llevaba toda su vida diseñando en papel, carteles y lo que quieras, y ahora ya se metían en el desarrollo web. Por otro lado, las de web se metían en la publicidad, es decir, ahí el mercado ha estado mezclado, ¿verdad? Hasta que al final llega a su punto. Y aparte también, otro mercado que también se está mezclando es toda la parte de redes sociales, social media. Ahora ya también todas las empresas de diseño también se meten a... Sí, ahora todas tienen community manager. Community manager, que ahora está tan de moda. O sea, que... Bueno, aquí ha saludado un ex community manager, Ignacio. Sí, bueno. Es que Ignacio también es como el hombre de orquesta, hace de todo. Sí. La orquesta te va también por lo de la música, pero también por las actividades. Pues sí, un poquito de todo. De hecho, Ignacio ha trabajado con Fátima, claro, y conoce perfectamente. Un gran profesional, bueno. ya que te comprende. Eso por el LinkedIn, que es donde mola. Mucho tiempo ahí lidiando con las páginas web. De hecho, tú te encargabas de la parte de desarrollo, ¿no? Sí, localmente aquí en Málaga, sí. Estaba con Fátima, codo a codo ahí. Trabajando como... Toqueteando. Trasteando con los clics, con los globos. Publicidad, todo eso. Pero estaba hablando que al final se mezclan todos los conceptos en un periódico digital. El diseño, la programación, la social media y la redacción. O sea, un poco complicado. Entonces, el perfil de una persona, por ejemplo, ya no te hablo de un community manager. Y la monitorización de los datos. Exacto, el perfil de una persona de un periodista, en este caso, para trabajar dentro de un periódico digital es muy diferente para trabajar en papel. Es que ha cambiado radicalmente. Yo creo que ya no... tiene que manejar... Pero vamos, aquí hay una cosa importante, que una edición online, sí, efectivamente, tienes que manejar todos los recursos que tienes, pero que no deja de ser tecnología, una herramienta, un programa, un software. Eso se aprende, ¿vale? Sí, evidentemente. Porque... todos hemos empezado a trabajar con programas que nos ha costado más o menos, pero bueno, al final es cuestión de uso y al final se aprende. Lo que sí que es común de cualquier edición de papel y una edición online o ya sea pues de radio, incluso de televisión, es contar historias. Exacto, que es al final, la parte periodística. Efectivamente, que es al final lo que hace un periodista. Entonces, esa parte es común y de hecho es lo más importante. Incluso ahora con todo el tema de las redes sociales y demás, es fundamental desde mi punto de vista la figura del periodista. Porque ¿quién mejor que él
que resumir un titular, una noticia en 140 caracteres de Twitter. ¿Quién lo va a hacer mejor que él? Evidente. Entonces, ahora ese punto siempre va a estar en común. Luego, cambiaremos el software, cambiaremos la tecnología, seguiremos probando otro tipo de programas y demás, pero esa base tiene que ser siempre pues contar historias, que es lo que mejor sabemos hacer. Sí, esa es la parte analógica del asunto, es decir, al fin y al cabo, efectivamente. Es decir, poder contar la historia y luego ya saber ponerla en escena cambiando el medio. Es muy diferente escribir para papel que escribir para online, ¿verdad? Efectivamente, pero sobre todo porque el lector lee de una forma diferente. Tú cuando te metes, generalmente el lector en Internet no lee como tal. O sea, exacto. Sí, por ejemplo, si uno coge el periódico La Opinión de Málaga, verá artículos en profundidad que pueden ocupar 2 páginas. En online no. En online no. También esto está cambiando, pero sí que es cierto que la vista, o sea, nos cuesta muchísimo más leer en Internet. El lector lo que hace es escanear, vamos buscando palabras claves, incluso la lectura en zigzag, ¿no? Sí. Que solemos hacer. Y también leen diferente las mujeres que los hombres. O sea, ahí hay estudios. ¿Ah, sí? Sí. Se lee totalmente diferente. Sí. Pues acabo de descubrir, eso no lo sabía, oye. Los hombres leen más el patrón de lectura en Internet, es en principio en forma de F, ¿vale? O sea, empezaríamos con la parte vertical, de arriba a abajo, nos iríamos a la parte horizontal, en una forma de F, y luego empezaríamos con la parte de, digamos, el palito entre medias de la F. Ese sería el patrón del hombre. El patrón de la mujer es más en zigzag. Y por otro lado, bueno, una cosa que hemos descubierto es que ese patrón lo aplicas a Internet. En papel no sería el mismo. En papel, pues mira, la verdad es que lo desconozco. Sí que creo que, o sea, me suena que hay estudios. Es que tú eres de Internet. Es que soy digital. Claro. Pero no, sí que me suena que hay estudios, bueno, con todo el estudio del diseño periodístico y demás, que es el llamado diagrama 10.1, ¿no? Que era, o sea, que por qué están estructurados los periódicos de papel en esa determinada forma, con las columnas y demás. Se coloca la imagen a este sitio. Obviamente todo eso está basado en la percepción visual, en la lectura y con una serie de estudios detrás, porque un periódico es así, no es por casualidad, sino porque obviamente se ha estudiado previamente el diseño de ese periódico. Oye, otra pregunta sobre el tema del periodismo digital, o los periódicos, en este caso, en la versión en digital. Hubo una temporada en la que, bueno, todos se volvieron locos, todos sacaron la versión digital del periódico, luego cambió la cosa, ya querían cobrar. De hecho, muchos periódicos ya se podían hacer solamente por suscripción. Pero de nuevo volvemos a ver que todo el mundo da lo que considera, es decir, ya no hay esa suscripción forzosa. Sí. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿a qué se debe de que de nuevo volvamos otra vez a tener la posibilidad de acceder a un periódico sin pagar? Vale, aquí hay mucho debate en torno al tema de los pagos, de las suscripciones por pago y demás. Efectivamente, en un primer momento los medios de comunicación, y el primero fue, en este caso fue El País, que fue el primer medio que cerró lo que eran sus contenidos en web, ¿vale? Quizá fue demasiado pronto, ¿vale? Porque todavía el usuario no estaba avanzado, se estaba iniciando, había mucha población que se estaba iniciando en Internet. Entonces, todo esto se transformó, se volvió en su contra. Tuvo que abrir los contenidos otra vez y todos, cualquier edición, o sea, de edición de papel que ya tenía la versión web, empezaron a ofrecer los contenidos de forma gratuita. Ahora bien, esto parecía como la gallina de los huevos de oro, que nunca se iba a terminar, ¿no? Y sí, no. Exacto. ¿Qué pasó? Que obviamente no es cuestión de que estemos ahora mismo en una crisis o no, sino yo creo que el modelo y el sector editorial está en crisis desde hace ya bastante tiempo. Es un modelo que ya no se sostiene. Primero, por los ingresos publicitarios, porque el modelo de Internet no es el mismo que de papel, y el gran error ha sido trasladar el modelo de papel al modelo a Internet. No y funciona igual. No funciona. No, funciona de otra manera, con lo cual hay que buscar otros recursos para... Bueno, tenemos también ahí la ventaja del tema audiovisual, cosa que no se puede hacer en papel, el tema de que pueda casi que buscar el target o el cliente objetivo, vamos a decirlo así, cosas que tampoco se puede hacer en papel, que se pueda comprar directamente, darle clic al propio anuncio, cosas que no se puede hacer en papel. Claro. Evidentemente tiene mucho que cambiar, es decir, de un papel a un online. Online, a mí me encanta, o sea, me parece un mundo súper apasionante porque cualquier burrada que te inventes funciona, o puede funcionar. Exacto, además ocurre otra cosa, esa burrada antes quedaba en el papel de tu ciudad. Ahora queda en todo el mundo. Es global, efectivamente. Vamos, nosotros tenemos un porcentaje de visitas muy importante que nos viene de Chile. Sí. Entonces, claro, obviamente con todo de peregrín y tal, pero, o sea, tenemos un porcentaje muy importante. Vamos a hacer una cosa, vamos a mandar un saludo a Latinoamérica, que nos oyen siempre,
Y también vamos a decir cuál es la web, porque seguramente si son de Málaga, o incluso diría de España, sí pueden deducir que la opinión de Málaga tiene la opinión de Málaga.es. Efectivamente. Si están en Latinoamérica, pues ya saben, la opinión de Málaga.es. Para que mientras tanto vayan ojeándolo o si lo están oyendo ya está en podcast, pues puedan ver el periódico y de lo que está hablando Fátima. Porque yo considero que la opinión de Málaga como periódico online está bastante bien. Es decir, tiene bastante contenido, tiene además muchas secciones. Eso te iba a preguntar también sobre ese tema. Es decir, aparte de lo que estábamos hablando de que lo que se diga en prensa, al fin y al cabo, cuando el periódico desaparece en papel, desaparece la noticia, pero online queda. Y además no queda solo en el periódico, sino que luego en copia y pega por todos lados. Se puede meter la pata mucho más intensamente que en papel, ¿verdad? Efectivamente, pero sobre todo... Ignacio tiene que sí con la cabeza, que hay algo que contar. Sí, bueno, hay anécdotas de todo tipo. Sí, pero a mí, fíjate, lo que más me sorprende cuando te das cuenta del alcance que tiene y del grado, sobre todo afecta mucho a la reputación online. Claro. Nosotros nos llega una cantidad de peticiones, sobre todo pues con el tema de que retiremos determinada información que es negativa para el cliente que a lo mejor ha contratado a un abogado. ¿Vale? ¿Eso que lo dicen o que...? No, llegan a través de sugerencias del rector para... esto es como se dice, noticias que tú has publicado, ¿no? Sí. Y que obviamente nombras a esa persona porque es de interés público, ¿vale? Es un contenido informativo. Pues claro, eso va a quedar para siempre. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier búsqueda en Internet, pues metes el nombre de esta persona, sale. Entonces, nos llega un montón de peticiones, o sea, por la vía jurídica, la vía judicial, ¿sí? Que por favor que quitemos eso con el llamado, sí. Ignacio me da la razón. Sí. A ver si yo he entendido bien. Vosotros habláis sobre alguien como noticia, noticia que evidentemente vosotros escribís la noticia, pero la noticia se ha generado ella, ¿vale? Y ahora después recibís peticiones, incluso vía judicial, para que retiréis a ese nombre de ese artículo o de esa noticia. ¿Es lo que has querido decir? Sí, bueno, digamos, no. El cliente, o sea, tú, por ejemplo, yo hago un artículo, te escribimos un artículo de Javier Atencia, ¿vale? Pues Javier Atencia, obviamente lo escribimos negativo por algo que ha pasado, pero se justifica porque es actualidad informativa, ¿vale? Dale, que yo he hecho una chorizada y me han pillado y salgo. Y entonces tú sales directamente, entonces escribimos un artículo y sale Javier Atencia. Tú te metes como Javier Atencia, te metes en Google a buscar a ver lo que están diciendo de mí, ¿no? Muchas veces. Y sale la noticia en las primeras posiciones, porque obviamente el posicionamiento que tiene un medio de información general es mucho mayor que cualquier web. Entonces tú dices, yo quiero que me eliminen eso, yo no quiero que mi nombre quede... Pero eso sería a través de la Agencia de Protección de Datos, por ejemplo. De datos, pero claro, cuando es un contenido informativo que está justificado, entonces ahí ya es más bien por el derecho al olvido. Sí. Que mira, ya vamos a explicarlo cómo funciona de camino, ya que lo estamos nombrando. Cuando alguien aparece en Internet, y ya no voy a decir dentro de un periódico, sino en un motor de búsqueda. Puede estar en un periódico, pero si el motor de búsqueda no accede, no pasa nada. El problema es cuando el motor de búsqueda busca donde no debe, o bueno, da la desgracia de que si he sido yo, he sido tan malo que sale en muchos sitios. Entonces, cuando pasa el tiempo, aquello sigue. Y hay una condición que se llama el derecho al olvido, por lo cual una persona puede pedir que lo eliminen del buscador, o bien se puede poner en contacto con el webmaster. Imaginemos que se pone en contacto contigo, como tú estás diciendo. Si no está la vía de la Agencia de Protección de Datos, que lo que hace es tutelar a esa persona para que en el proceso Google, por ejemplo, retire de la búsqueda. Eso se puede hacer. Digo, porque sí, eso podemos hablar otro día, ¿eh? Sí, y si quieres te invito también para que hablemos de esto, porque es importante que la gente sepa cómo quitarse del buscador. Porque está trayendo muchísimos problemas. De hecho, tengo muchos casos también anecdóticos. Entonces, eso está ocurriendo con la noticia, ¿no? Es que no quiero desviar el tema. Está ocurriendo eso, pues que además ahora que está tan de moda esto de la reputación online y de la marca personal y patatín, patatán, pues ahora me parece un tema muy interesante. Oye, hablando de reputación, ¿qué tal estáis de reputación? Yo lo sé, pero hay que preguntarlo. Pues va a sonar mal que lo diga yo, pero la verdad es que muy bien. Sí, que la opinión de Málaga, yo creo que es de... Bueno, tenemos una estrategia, hasta hace poco no la teníamos, afortunadamente ya tenemos una estrategia social media, que lo que nos permite, sobre todo, por ejemplo, nosotros no tenemos community manager.
cosa que a lo mejor otros diarios, pues sí, además se focalizan mucho en esta figura. Para nosotros lo importante es la firma y la marca del periodista, porque es él el que debe gestionar tanto, o sea, apostamos por esa firma, además la firma personal, sus cuentas personales. Luego nosotros siempre arropamos con la marca corporativa, con la opinión de Málaga, pero es el periodista en realidad el que conversa. Yo creo que... Sí, bueno, de hecho, para que en un caso un periódico tenga éxito, hay dos vías. Una es la red social, que da a conocer una noticia. Cuanto más suscriptores tengas en un canal, mejor. Cuanto más fan tengas, mejor. Pero por otro lado está la reputación. Es decir, ha pasado algo, voy a mirar. ¿Dónde miro? Efectivamente. Entonces, y la credibilidad, porque no es lo mismo. O sea, tú puedes tener una gran cantidad de seguidores en Twitter, pero claro, a ver, ¿cuál es tu grado de calidad? Además, si hay una puntuación, ¿no? Que ya te permite, o sea, vamos, las técnicas de monitorización son brutales, ya te permite esas saber... puntuaciones, sinceramente, yo las he probado y son un poco raras normalmente. Es decir, no funcionan todavía demasiado bien. Pero bueno, te pueden dar una idea. Te pueden dar una idea, sobre todo. Además, si tú quieres comparar, a ver, ya no dentro del medio, sino con el resto de los medios, pues sí, te permite tener una idea más o menos de cómo te percibe la gente. Entonces, de hecho, en el grupo, vuestro grupo, porque La Opinión pertenece al grupo Prensa Ibérica. Efectivamente, somos 16 periódicos. Hay unos cuantos periódicos que son cabeceras muy fuertes en el mundo del periodismo digital, ¿verdad? Sí, por ejemplo... muy fuerte a nivel nacional, me refiero. Somos 16 cabeceras y bueno, entre ellas está la Nueva España en Asturias, tienes el Faro de Vigo también. Bueno, la Nueva España, que lo leen de todos sitios. Pues el otro día, bueno, de China, me estuvieron comentando que estaba leyendo la Nueva España, un artículo que hicimos sobre el Mar TV. Sí. Y me decían, pues es que lo he leído, y estaba en China, ¿no? En la persona, es decir, que es una referencia casi internacional. Es tremenda, ¿no? Tremenda el potencial que tiene la Nueva España, pero le pasa lo mismo a Faro de Vigo y, bueno, Información de Alicante, que también está despegando bien fuerte. Luego tienes Diario de Mallorca, bueno, pues Diario de Ibiza, La Opinión de Murcia... Bueno, los 16. Efectivamente. Vamos, estamos hablando de casi 12 millones de usuarios únicos diarios. O sea, entre todo el grupo, es una burrada. Y además supongo que con mucho rebote, ¿no? ¿Cómo que rebote? Me refiero al rebote, es cuando un usuario es fiel, en definitiva. Es decir, entra hoy y entra mañana, entra pasado, haya o no haya una llamada de atención a través de redes ni nada, sino simplemente él llega a leerlo porque, bueno, de alguna forma se afilia mentalmente a... Sí, además usuario único que se le llama a ese lector que entra con frecuencia y además directo, o sea, que mete www.laopiniondemalaga.es o incluso, bueno, si te lo mete en buscadores en Google porque eso también es un usuario fiel, sí, tuyo. ¿Qué te iba a decir? Oye, una pregunta. Hablando de Google y las noticias de Google, también un poco de polémica por ahí. De hecho, en algunos países de Europa se está pidiendo que Google pague a la prensa de la cual toman las noticias para rellenar su sección de noticias y demás. ¿Tú cómo lo ves eso? Es decir, ¿realmente tú piensas que los periódicos deberían de pagar por aparecer en un buscador? Es decir, al contrario, ¿deberían de pagarle al periódico por generar una noticia? Vamos a ver. ¿Cuál es la posición que tienes tú ahí? Ya te lo pregunto como Fátima. A ver, ahí yo creo que Google no tiene la culpa. O sea, de que el sector editorial ahora mismo no tenga ingresos en la parte online porque esté dando las noticias de forma gratuita. Se equivocó, desde mi punto de vista como Fátima Fares, se equivocó en el sentido de que no ha hecho nada desde el momento que empezó a trasvasarse al diario online, o sea, digamos a la edición online. Google sí ha estado, digamos, pues tiene distintos proyectos, el sector editorial se ha quedado parado y ahora sí reclama su porción de la tarta. Sí que es cierto que la gran cantidad de noticias pues se le viene obviamente de los diarios online, pero simplemente Google ha detectado una oportunidad de negocio, o sea, decir, oye, pues aquí es pues agrego, es como todos los agregadores. Pero me refiero al revés, hay periódicos, creo que es en Alemania y en Francia, que están exigiéndole a Google que pague él. Es decir, es justo al revés, el mundo al revés bajo mi punto de vista. O sea, yo tengo una empresa, periódico es una empresa, y yo quiero aparecer, con lo cual si quiero aparecer me posiciono yo pues con la calidad de mi producto, con mi social media, pero además pagando AdWords publicidad para que salga. Y ahora resulta que ya que Google pone mi periódico ahí,
Encima quiero que Google me pague cuando a mí lo que me interesa es que cuanto más gente me lea y me conozca, mejor, ¿no? Es un poco extraño, ¿no? Ya, pero ahí pasa una cosa. Eso es lo que yo te quería preguntar. Aquí lo que pasa es que, claro, el contenido, en la producción, el precio de producir esa noticia es el mismo en papel que en digital. Pues es el coste intelectual y cultural que tenga el periodista, ese es el mismo. Entonces, si yo ahora te lo doy gratis en online, y sobre todo si Google se beneficia de toda la búsqueda de noticias que tenemos y de todo el contenido propio de calidad que emitimos todos los medios de información digitales, pues claro. Bueno, pero Google de Noticias, en definitiva, lo que hace es ponerte el enlace del periódico. Claro, pero es lo que iba antes, que ahí yo pienso que Google no tiene la culpa, ¿vale? Eso es lo que creo yo. Que creo que ahí es el sector editorial que no ha sabido cómo cerrar eso. ¿Qué está pasando? Pero ya no solo en Alemania o en Francia, que hace poco no, pues, los 60 millones, claro, que empiezan a reivindicar. Esto ya se reivindicó en distintos países, empezó en América, en Estados Unidos, en el cual pues se le decía que Google pagara un canon, ¿vale? Ya que indexaba todos los contenidos propios, pues que pagara un canon, ¿vale? Bueno, hace poco, que es pues creo que fue en diciembre, ¿no? Más o menos, cuando finalmente en Francia lo que pasó es que ante la presión del sector editorial dijo Google, vale, voy a invertir X, pues pone un fondo, ¿vale? Entonces, para callar un poco al sector editorial, pero en realidad ahí lo que ha hecho Google, desde mi punto de vista, es decir, voy a crear un fondo, voy a callar al sector editorial, pero ahora bien, ¿qué voy a hacer? Este fondo es para que desarrollen una aplicación específica, ¿vale? O se invierta para aplicaciones específicas para la lectura de periódicos, ¿vale? ¿Qué pasa? Desde mi punto de vista, esto lo ha hecho Google porque grupos editoriales como, por ejemplo, Unidisa, con El Mundo, crea su plataforma propia, Orbit. ¿Dónde entra cierto. Google? En Orbit. Claro. No está, queda Entonces se va a fuera. crear su propio mercado para luchar contra la independencia por parte de los periódicos. Que quedaría fuera, entonces no tendría ingresos. Entonces, ¿qué hago? Si yo hago o desarrollo este sistema de micropagos, que es lo que quería Google, que puedan haber un sistema de micropagos, que yo me quede con el kiosco digital, pues que paguen a través mía. Entonces, si yo desarrollo esta plataforma, pues eso es para mí. ¿Por qué? Porque se sabe que el sector editorial va a haber una transición y ya va a empezar con el modelo freemium o parte de contenido de pago y parte de contenido gratuito. Bueno, creo que ha quedado bastante claro lo que hemos hablado. La verdad que habría todavía muchas cosas de las que comentar, entre otras cosas también el personaje, el periodista digital, entre comillas, tanto periodistas de carrera como que no, y como luego aprovechados y como luego incluso incultos, y hay de todo, ¿no? Sí. Un poco hablaremos de eso, si nos permite que te invitemos otra vez aquí al programa. Yo encantada.